Hace unos años atrás la revista Time publicó el resultado de una encuesta nacional que ellos habían hecho. Esta encuesta constaba de 2 preguntas y una de estas preguntas, o la primera pregunta decía: ¿cree en la existencia del cielo, en que viviremos con Dios después de la muerte? Y el 81% contestó que sí. Y solo el 13% contestó que no. La segunda pregunta que la revista Time hizo a la gente fue: ¿cree en el infierno, donde la gente es castigada para siempre después de morir? Y el 63% respondió que sí. Y solamente el 30% respondió que no. La parte a mí que me llama la atención de esta encuesta, de este estudio que hizo esta revista, es que en esta era en que vivimos hoy nosotros, donde todo parece normal, me estoy refiriendo al pecado, ¿no es cierto?, donde nadie le interesa nada, donde el mundo pareciera que estuviera tan, pero tan alejado de Dios, me llama mucho la atención que el 63% de las personas piensa todavía en un lugar llamado infierno. La respuesta, no sé por qué. Si la tuviera, se las daría, pero no sé por qué este tan alto porcentaje que la gente respondió que sí creía en esto. Tal vez una de las razones es que la Biblia es muy clara en este tema con respecto al infierno. Y es más, Jesús es bastante claro en su enseñanza con respecto al cielo y el infierno. Y si usted pone un poquito de atención en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar muchos más versículos de parte del Señor Jesús que hablan del infierno que del cielo. La Biblia enseña que en esta vida, nuestras vidas, es una vida pasajera y que toda la humanidad, absolutamente todo, estamos destinados a la eternidad, sea para vida o sea para condenación. Todos algún día pasaremos a esta línea desconocida. Todos vamos a tener que enfrentarnos un día a la muerte, y del cual no vamos a poder poner reversa, no vamos a poder regresar, echarnos para atrás. Ya estuvo. Nuestros cuerpos mueren y ya, se acabó. Entonces hay que recordar que solo hay 2 posibilidades para pasar a la eternidad. Y estas 2 posibilidades son con Dios o sin Él. Dicho en otros términos, más simple, el cielo o el infierno, la vida o la condenación, salvación o perdición. Estas palabras no son que yo las haya creado o traído, no, son palabras que encontramos en la Biblia. Porque vuelvo a decir, la Biblia es muy claro en esto. Yo les voy a pedir a ustedes que por favor abran sus Biblias en el libro de Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 5, donde hemos estado estudiando durante todos estos domingos, pero vamos directamente al versículo 24.
Y la palabra del Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo es una de las partes de la respuesta que el Señor Jesús le da a los judíos. ¿Por qué digo que es una parte? Porque si ustedes se fijan en el capítulo 5, el Señor Jesús le dedica, respondiéndole a los líderes judíos, por lo menos unos 25 o 26 versículos que le está hablando. Se los dedican. ¿Por qué? Porque procuraban matarle. ¿Se acuerda usted dónde y por qué empezó todo este diálogo del Señor Jesús con estos líderes judíos? Si empezamos o vamos al primer versículo del capítulo 5, vamos a encontrar que todo esto comienza en un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando esto hace unos 4 domingos atrás? Donde este estanque de vez en cuando se movía porque se suponía que bajaba, ¿no es cierto?, un ángel y le movía el estanque de agua y el primer enfermo que podía entrar a él se curaba. Entonces todo este diálogo comienza aquí, en el estanque llamado Betesda. ¿Y por qué procuraban matar al Señor Jesús? La respuesta también es sencilla, porque el Señor Jesús había sanado a un paralítico en un día de reposo. Y además, por decir que Él era Dios, se hacía igual a Dios, ¿no es cierto? Entonces, por eso procuraban matarle al Señor Jesús. Y por eso el Señor Jesús dedica tantos versículos a este grupo, ¿no es cierto?, de líderes que le perseguía y tratando de matarle. Y nos encontramos con este versículo en particular, muy especial, el versículo 24. La respuesta que el Señor les da es una reivindicación de su verdadero vínculo divino que Él tenía, cuya actitud es conjunta con la del Padre, iguales. De ahí que se manifieste con plena autoridad el Señor Jesús, declarándoles con certeza, con veracidad, que la aceptación de la palabra y la creencia en su misión como enviado del Padre traía como resultado la vida eterna. Ahora, es muy importante que nos fijemos en 3 palabras que son clave en este versículo. Son 3 verbos. El primer verbo es oye, que después viene acompañado de mi palabra. El segundo verbo es cree, que viene acompañado al que me envió. Y el tercero, tiene vida eterna. Estos 3 verbos que el Señor utilizó manifiestan categóricamente, pero sin ninguna duda, su autoridad. Y si además usted se fija y pone atención en estos verbos, están en tiempo presente. Oye, cree, tiene. Hoy, ahora, en estos momentos, usted, si oye la palabra del Señor, cree en el que le envió, tiene vida eterna. En estos momentos, ya. Y además, una de las cosas que me llama mucho la atención es que cada uno de estos verbos, ¿no es cierto?, el uno es inseparable del otro y
se atraen de forma automática y entonces determinan un resultado. Y ese resultado es: no vendrá a condenación. Si nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a ver que cada palabra que el Señor decía y pronunciaba tenían un significado muy profundo, muy importante y de una verdad increíble. No vendrá a condenación. Aquí nos habla del futuro, cuando el mismo Señor Jesús juzgará la actitud que nosotros tomemos respecto a su palabra y al ofrecimiento de vida eterna que Él nos hace hoy. Fíjense ustedes que el versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La lección de estos momentos que estoy exponiendo, o más bien dicho, todo lo que he dicho hasta ahora, tal vez parezca demasiado sencillo, tal vez parezca demasiado básico, pero no por serlo deja de ser importante, trascendental, porque no hay otra posibilidad, o no hay otras posibilidades de elección en que se nos ofrezca a nosotros como pecadores de escoger ahora, en esta vida, en estos momentos, nuestro destino eterno. Entonces yo quiero que en esta mañana empecemos como a desmenuzar este versículo y vamos viendo en 4 partes lo que dice el Señor en él. La primera, oír las palabras del Señor Jesús. También es recibirlas como palabra de Dios, creerla y obedecerla. Solo esa forma de oír es la que trae la salvación eterna al hombre, porque el oír la palabra del Señor es la fuente que produce fe. Y como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. No es una cuestión física, para nada. Es algo que viene acá adentro, al corazón, donde nos tiene que llegar la palabra del Señor. En Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Este versículo es después del poderoso y ungido mensaje de Pedro en Pentecostés a toda esa gente que había, la conmovió. Porque este mensaje de Pedro fue tan profundo que llegaron las palabras hasta lo más profundo de todas las personas, de toda esa gente que había ahí, y tocó el corazón de cada uno de ellos. Por eso preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y hoy yo pregunto y digo, esta es una palabra básica que nosotros nos tenemos que hacer hoy. ¿Qué haremos con la palabra del Señor Jesús hoy? ¿Qué va a hacer con la palabra del Señor Jesús que usted está recibiendo hoy? ¿Qué está haciendo con la palabra del Señor Jesús? No solamente a través de este sermón, a través de un estudio personal, a través de los estudios de la célula, a través de los estudios de la escuela dominical. ¿Qué está haciendo usted ahora con la palabra del Señor? No es suficiente tener tristeza o sentir tristeza por nuestros pecados. Debemos permitir a Dios que los perdone. Pero además, luego debemos de vivir como perdonados, que muchas veces cuesta mucho.
por culpa misma de nosotros, porque no creemos muchas veces que hemos sido perdonados. Por supuesto, además de oír la palabra del Hijo, hay que creer también en el que le envió. Y aquí viene la segunda parte. Y cree al que me envió. No se puede separar la fe en el Hijo de la fe en aquel que le envió. Es imposible. No se puede. Porque en Él, en Cristo Jesús, solamente encontramos perdón. En nadie más. Efesios 1:7 dice: tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, refiriéndose a Cristo Jesús. Y Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el primer siglo, referirse a la sangre de Cristo Jesús era una forma importante de hablar sobre la muerte del Señor, de Cristo, nuestro Salvador. Su muerte señalaba dos verdades maravillosas. La primera, redención, y luego la otra, perdón. Redención era el precio pagado por obtener la libertad de un esclavo a través de su muerte. Jesús pagó el precio por la esclavitud de nuestro pecado. Y Él nos liberó con su sangre bendita. El perdón garantizado en los tiempos del Antiguo Testamento estaba en base a la sangre vertida por un animal. Todos sabemos que se tenía que matar un corderito perfecto y presentarla delante del Señor. Ahora, en nuestros días, la sangre derramada por Jesús, que murió en la cruz, siendo un sacrificio perfecto y verdadero, con eso basta y sobra. No es necesario más matar un animal, porque Cristo Jesús fue el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Ahora, todo esto viene por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. No la podemos ganar. Hagamos lo que hagamos. Ni siquiera hiciéramos un esfuerzo moral o religioso. No, no la merecemos. Es un regalo de parte de Dios. Su misericordia tan grande, su amor tan grande. Sin la gracia de Dios, nadie, absolutamente nadie puede ser salvo. De manera que debemos de reconocer que solamente hay un camino, el amoroso favor que es a través de Cristo, nuestro Señor Salvador. Pero hay un peligro, y tengo que decírselos, y es hacer como aquellos judíos. Hebreos 4:2 dice, si ustedes lo tienen o lo buscan, o si no yo se los leo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, pero no por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Muchos de los que asisten a la iglesia hoy en día saben mucho del Señor Jesús, conocen mucho, ¿no es cierto?, acerca de Cristo, pero no le conocen personalmente. No hay una relación íntima con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no combinan su conocimiento acerca del Señor con la fe, que tiene que ir acompañada.
cuando nuestro conocimiento acerca de Cristo Jesús va acompañado de fe, les aseguro que va a haber un cambio increíble en sus vidas. Dejemos que las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio acerca de Cristo influyan en nuestras vidas. Creamos en Él y tenemos que responderle en obediencia a su palabra. Confíe en Jesús y actúe conforme a lo que Él nos dice a través de su palabra. Esa es la responsabilidad nuestra. Cuando hacemos estas dos cosas, oír la palabra del Señor y creer en la persona que le envió a Él, entonces viene este resultado, la vida eterna, la tercera parte. Y la vida eterna es el resultado de la fe. Cuando nosotros ponemos fe en las palabras que escuchamos del Señor y creemos al que le envió, entonces tenemos vida eterna. Es un resultado de la fe. ¿Cuál es su realidad hoy, en el presente? ¿Está viviendo en la realidad de su salvación? ¿Ya tiene vida eterna? ¿Ya le entregó su vida al Señor? ¿Abrió su corazón y lo confesó con su boca como su Salvador? ¿Sabe por qué pregunto esto? Porque si así es, su vida tiene que ser diferente. Mi vida tiene que ser diferente. Nuestra vida tiene que ser diferente. Debemos de pensar diferente. Debemos de conducirnos, de tener una conducta diferente. Yo siempre repito esto en la célula y a veces en la escuela dominical. Ser cristiano es una forma de vida, pero una forma de vida diferente a la del mundo. Por eso yo estoy preguntando en esta mañana, si usted recibió a Cristo Jesús, si ya lo recibió como su Salvador, tiene que tener una vida diferente. Se tiene que ver en usted, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Jesús era diferente. Llamaba la atención donde iba. Los ojos se fijaban en él, en aquella figura. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que su rostro se refleje en nuestras personas y empezar a tener el carácter de Cristo Jesús. Además, una cosa muy importante, todo esto tiene que ir acompañado de gozo, del gozo que da el Señor Jesús. Cuando hay gozo, hay paz y podemos enfrentar cualquier circunstancia adversaria en nuestra vida, cualquiera. Yo no puedo entender que haya cristianos amargados, tristes, buenos para criticar. No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. En nosotros tiene que haber gozo y ese gozo tiene que venir acompañado de paz. Sea cual sea lo que esté pasando o viviendo usted en estos momentos. Y eso lo entrega el Señor Jesús a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Usted sabe lo que va a pasar cuando usted se muera? Todos los que han muerto creyendo en Cristo Jesús se van directo con Él. Yo sé lo que va a pasar conmigo. Yo me voy con el Señor Jesús. Y ahí me voy a encontrar con muchos que se han adelantado. Familiares queridos. Hermanos de esta misma iglesia.
que también han partido y vamos a poder reencontrarnos. Y ojo, la Biblia dice que nos vamos a encontrar con sorpresas. Tal vez pensemos que no nos vamos a encontrar con alguien querido, pero ahí va a estar. Ahí va a estar. Vamos a tener sorpresas. Y más encima, nuestros cuerpos se van a levantar un día y van a ser cuerpos gloriosos, glorificados como el Señor. ¿Cómo no tener gozo por esto? ¿Cómo no tener paz, tranquilidad por esto? ¿Qué debería ser nuestra actitud? ¿O qué tenemos que hacer por mientras? Tito 2:13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra salvación es un hecho mientras las esperamos, que se cumpla lo que el Señor Jesús dice a su palabra. Tenemos tres cosas. Oír la palabra del Señor Jesús, creerle al que le envió. Esto trae un resultado, vida eterna. Pero además nos encontramos con una cuarta. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es la consecuencia de la fe. Qué interesante que tener fe trae esta consecuencia. Y no es cualquier consecuencia, sino que no tendremos condenación. No hay condena para los que oigan la voz de Jesús, dice Romanos 8:1. La acción de pasar de muerte a vida implica que la vida del creyente es totalmente cambiada. Los que rehúsan implementar cambios impulsados por la salvación no pueden tener ninguna confianza de su salvación. No la pueden tener. Pero aquí la palabra es clara. No hay condena para los que oigan la voz de Jesús. El pensamiento aquí es también muy sencillo, pero claro. Es que quien cree en Cristo Jesús, tal como Él ha indicado, no será condenado, ni ahora ni en el futuro. Esto solo es posible porque al creer en Cristo nuestros pecados son quitados, son borrados. Por su sangre somos ahora limpios. Y somos presentados delante de Dios sin mancha. Aquí el Señor está enseñando que la salvación no se puede perder y que el creyente auténtico de verdad no tendrá que pasar por el juicio que está reservado para todos los incrédulos, los que han muerto sin creer o recibir a Jesús como su Salvador. Aunque esto tampoco impedirá que cada uno de nosotros nos presentemos delante del Señor un día en el tribunal de Cristo Jesús, según 2 Corintios 5:10. Pero este tribunal no va a ser para que seamos condenados o para decidir si somos salvos o no, sino que va a ser para dar galardones, si realmente hay alguna recompensa de nuestras obras que así lo ameriten. Ahora tenemos en Cristo una nueva relación con el Señor, con el Padre, con Dios. Ha desaparecido todo el temor de la condena eterna. No tenemos que vivir con esa preocupación, con ese miedo. Y en ese lugar ahora disfrutamos de todo el amor de Dios. Por eso en nuestros corazones tiene que haber gozo, tiene que haber paz. Y esto lo hace real el Espíritu Santo. Y nos da la confianza y nos da la seguridad que tengamos en cuenta de esto, que es solamente el amor de Dios al entregar a su Hijo Jesús para que muera por cada uno de nosotros y nosotros poder tener y disfrutar de estas cosas.
hemos pasado de muerte a vida. ¿Quién es el que está diciendo todas estas palabras? Porque esto se trata de una gran promesa, no es cualquier cosa. Es una gran promesa, es muy importante de saber quién es el que está diciendo esto. Y el que lo está diciendo es Cristo Jesús. En mi Biblia, todas las palabras que el Señor pronunció cuando estuvo aquí en la tierra están en rojo. Y eso muestra que son palabras de Jesús que dijo. Y el Señor Jesús también dijo que para Él era posible todo. Dijo también que Él era Dios y que para Él no había nada imposible. Entonces es maravilloso ver todas estas alegaciones, todas estas declaraciones que Jesús hizo antes de hacer esta gran promesa. Porque si usted empieza a estudiar todo este capítulo y pone atención, se va a fijar que en el versículo 19, el Señor Jesús, antes de dar esta promesa, el Señor Jesús dijo que Él era Dios. Luego en el 21 dijo que levanta a los muertos. Y en el 22 dijo que iba a juzgar. Entonces el que está diciendo esto, el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida, es el mismo juez perfecto, eterno, el gran yo soy. Ese es el que nos está dando esta promesa. ¿Se da cuenta de la importancia cuando lo empezamos a mirar de esta forma? De estas maravillosas palabras. Por eso una vez más pregunto, ¿qué está haciendo usted hoy con la palabra del Señor Jesús que nos está entregando? ¿Qué es lo que está haciendo? Para terminar, 1 de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La esencia de este pasaje de Juan 5:24 es que Jesús salva y quiere dar vida eterna a todos. A todos. Él no quiere que el ser humano perezca, sino que quiere que todos se salven. Miren, puede sonar muy cliché lo que voy a decir ahora, pero que la ciencia o la filosofía no acepten el mensaje de la palabra del Señor, no cambia nada. No cambia absolutamente nada. Lo que Dios dice a través de su palabra es una verdad absoluta, eterna. No sé dónde vi a un pastor que estaba siendo entrevistado y le estaban preguntando sobre esto. Y si recuerdo bien, la respuesta de este pastor fue y le dijo, mire, supongamos, hablemos hipotéticamente, que Dios no existe, que todo esto no existe, que Jesús tampoco existe, nada, todo esto. ¿Qué pierdo yo por creer? ¿Qué pierdo? Nada, no pierdo absolutamente nada. Pero luego le dijo, pero la palabra del Señor, como estoy diciendo en estos momentos, es una verdad eterna, absoluta, y el día que llegue todo esto, que usted se enfrente a la muerte, pase por la muerte y luego vaya y se tenga que enfrentar donde el Señor Jesús, ¿quién perdió más? Por eso, lo que la ciencia diga, con estudios muy avanzados, o las filosofías, diferentes filosofías, como decía
Sebastián en la reunión de oración esta mañana, sobre todo que se dan en las universidades, que son tan en contra de la palabra del Señor, no cambia nada, porque la verdad del Señor es eterna y nadie va a poder venir a cambiarla. El mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial y no solamente es limitado a alguna raza en particular o a algún sexo o a cualquier cosa que usted quiera imaginarse. No, está al alcance para todo. El Señor ama a todo el mundo por igual. El Señor ama al pecador. Lo que odia es el pecado. Y envió a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, por todos nosotros los pecadores. Pero esto no cambia que el hombre seguirá teniendo dos opciones: vida eterna o muerte eterna. Y eso está en nuestras manos, porque somos nosotros los que elegimos. Por eso, una vez más, ¿qué está haciendo con la palabra del Señor que les está entregando en estos momentos, diariamente, a través de diferentes estudios? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta palabra? Este es el momento de creerle al Señor y aceptarle como el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Vamos a orar.